Muy bienvenidos, una vez más, amables oyentes, en este miércoles 4 de junio, para seguir conversando acerca de Cristo, la ley y los pactos, en este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Con los mejores deseos, que el Señor le bendiga grandemente, les saludo con un gran abrazo. Ayer habíamos planteado esta idea de que Cristo en realidad es el centro de este pacto, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que lo íbamos a tomar un poquito porque dice que el sacerdote de día todos los días ofrecía sacrificios, ¿te acuerdas tú? Pero nunca pueden quitar los pecados, claro, porque ese era un símbolo, no, en sí no tenía ninguna capacidad de hacer algo el cordero. Y fíjate, hay un elemento que es importantísimo, la fe. Ellos por fe aceptaban que el cordero estaba representando al cordero de Dios. Claro, ellos ponían la fe en eso, claro, porque ellos sabían que el cordero no podía perdonarle el pecado. Entonces ellos estaban mirando hacia adelante, por fe miraban hacia adelante. Nosotros por fe miramos hacia atrás al sacrificio ya hecho. Ellos estaban mirando el sacrificio que se haría. Nosotros miramos hacia atrás el sacrificio que Cristo hizo. Pero estamos en las mismas condiciones. Y ahí está la importancia entonces del versículo 12, fíjate, cuando habla de que, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre, fíjate, estas palabras, pero son válidas y puntuales. Perdón, ¿el versículo 12 de qué? ¿Ah? El versículo 12 del que estábamos conversando de Hebreos 10, porque estábamos conversando ayer, porque íbamos a aclarar un poquito esto. 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Te fíjate, aparece que Cristo ofreció, que dice, una sola vez. Es el que apuntaban todas las ceremonias, ¿no es cierto?, hacia Cristo, a quienes Cristo se cumple, y entonces aparece la solución grata, porque en Él se cumple todo lo que anunciaba el Antiguo Testamento. Por eso hay una relación muy íntima. Entonces, hay un nuevo pacto y hay un antiguo pacto, es el mismo, solo que ahora se ratifica con mejores condiciones. Cristo da más amplitud y ahora todos pueden llegar a ser salvos realmente, como dice la Escritura. En Hebreos 9:15 hay una aclaración maravillosa de Pablo, digo Pablo porque algunos creemos que Pablo escribió el libro, la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos. Dice Hebreos 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. O de un nuevo testamento. O de un nuevo testamento, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bueno, aquí aparece la promesa del Evangelio, de la salvación, de heredar estas cosas lindas, herencias eternas, ¿no es cierto? Pero ¿por qué Pablo habla de un nuevo pacto? ¿Por qué Pablo dice, pareciera que aquí él hace una diferencia entre el antiguo y el nuevo? Porque dice, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. ¿Qué es lo que pasaba al primer pacto? Era el mismo, solo que uno anunciaba a Cristo y ahora se ratifica con la presencia de Cristo mismo, siendo Él el Cordero que da su vida por nosotros, y por eso que ahora tenemos nuevas condicionalidades. Claro, y ¿sabes? Yo creo que lo aclara más, y cuando nosotros en lugar de pacto usamos testamento, creo que lo entendemos mejor. Ahí en el verso 16 dice, porque donde hay testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Claro, para que sea efectivo. Claro, porque si no, en vida no puede testar. Recordemos el caso del hijo pródigo. Dame la parte de la herencia que me corresponde. Estaba reclamando una herencia y el padre estaba vivo. Bueno, eso no es posible. Cuando alguien está vivo, imposible que se esté repartiendo la herencia, salvo que él quiera repartirlo así, pero eso es ilógico pensar en una herencia estando el testador vivo. Entonces, en este caso, ocurre la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, dice el verso 17. Claro. De ahí que ni aún primer convenio o primer pacto, primer testamento fue consagrado sin sangre.
Entonces ahí nosotros podemos ver de que este testamento quedó ya ratificado por la muerte de quien había hecho este testamento, que fue nuestro Señor Jesucristo. Claro, por eso es que uno debe entender este concepto de que el pacto de alguna manera está relacionado íntimamente con el Evangelio que Cristo vino a dar a conocer, porque lamentablemente, y vuelvo a insistir sobre esta idea, el pueblo de Israel se basó mucho en lo que era el sacrificio en sí, pero no en el símbolo, lo que llevaba adelante. Es como cuando alguien participa, por ejemplo, en la Santa Cena. Hay confesiones religiosas que han desvirtuado lamentablemente la Santa Cena, haciendo que el sacrificio de Cristo se vuelva a realizar nuevamente cuando se hace, por ejemplo, en algunas reuniones. Especialmente la Iglesia Popular ha traído, ¿no es cierto?, la idea de que allí en ese momento el santo sacrificio se vuelve otra vez el sacrificio de Cristo. Pero yo encuentro que en la Biblia no me aparece esa idea por ninguna parte, excepto porque él hizo solamente una vez y para siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la Santa Cena no hay un cuerpo, no hay una sangre físicamente, sino es un símbolo. Incluso Cristo dice: haced esto en memoria de mí, porque yo quiero volver a cenar con ustedes nuevamente, pero ahora recuérdenme, traigan a su mente los últimos instantes de mi vida cuando estuve con ustedes, para que un día volvamos a reunirnos y estemos nuevamente en la cena. Allí el pacto será realmente confirmado y reconfirmado de lo que Cristo hizo por nosotros, pero será símbolo y no es en sí mismo nuevamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Símbolos que nos recuerdan algo. Israel, ¿qué es lo que hacía? Los sacrificios simbolizaban el Cordero. Cuando el Cordero vino, que fue Cristo, Él fue sacrificado una vez y para siempre. Eso es importante entenderlo, porque nos da la capacidad de este nuevo pacto, de esta nueva relación que Dios quiere tener con nosotros, que lo hace nada menos que por su vida misma, manteniendo el mismo pacto que había hecho antes con Abraham, con Jacob. Yo me acuerdo mucho del sueño de Jacob. ¿Te acuerdas cuando iba huyendo la escalera? Cómo Dios le muestra que a pesar de estar tan separado, él seguía unido a él todavía y lo iba a apoyar. Son cosas y detalles que en los pactos de alguna manera se van mostrando y se van indicando, pero todo apunta a que Cristo es el centro de ese pacto y en él fue cumplido todo el ceremonial. Por eso que hoy día no hay ceremonias de sacrificio cordero, no hay un sacerdote, digamos, que pueda interceder por nosotros, porque incluso Pablo dice que nosotros nos acercamos directamente al trono de la gracia y no hay intercesor. Podemos arrodillarnos y tener seguridad de que nosotros estamos comunicándonos directamente con el Señor allí mismo en su trono. Y una de las cosas que debemos también tener presente es que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no hay perdón de pecados sin que haya derramamiento de sangre. Entonces, lógicamente que tenemos que aceptar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, la sangre que Él derramó por nosotros, a fin de que nuestros pecados fuesen borrados, fueran limpiados. Y el verso 28 nos dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y la segunda vez, sin pecado, aparecerá para salvar a los que le esperan. Entonces, aquí nosotros vemos cómo el pacto es, aquí tenemos el resultado del pacto, podríamos decir, la salvación de todos. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Los invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. El libro de Hebreos, en el capítulo 9 y los versos 15 al 28, repite la historia del Evangelio cuando proclama la parte que Cristo desempeña en asegurar las promesas para los creyentes. El versículo 15 señala que Jesús actúa como el mediador del nuevo pacto y por medio de su muerte ofrece vida eterna a quienes, de otro modo, afrontarían la destrucción eterna. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.